Gracias, Sacri. Bueno, ahora continuamos con la presentación de Pablo González. Viene de Chile, trabaja en el PNUD de Chile. Es coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD en Chile y es investigador asociado del Centro de Economía Aplicada y del Centro de Investigación Avanzada de la Educación de la Universidad de Chile. Ha participado en diferentes comités y comisiones presidenciales relacionadas con primera infancia y educación en distintos niveles. Pablo González es doctor en economía en la Universidad de Cambridge y es ingeniero comercial, como creo que le dicen a los economistas en Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, especialmente a Mariano, Ricardo, y no se oye, y a ustedes, y a todos ustedes por estar aquí hasta esta hora. ¿Se escucha ahí o no? Sí. Bueno, yo tengo la difícil tarea de resumir en 15 minutos 300 páginas, más anexos. Entonces voy a tratar de focalizarme en 3 mensajes centrales que creo que no han sido escuchados respecto al tema de políticas públicas. Este informe parte de 2 hechos centrales para Chile en el año 2011, ¿no es cierto? Por un lado, hay una discusión política, académica, que está teniendo lugar a nivel internacional, de la cual este seminario forma parte, ¿no es cierto?, respecto a cuáles son los fines del desarrollo, respecto a eso otro que el PIB no ve, es una discusión a la cual el PNUD viene contribuyendo del año 90, ¿no es cierto?, con el informe de desarrollo humano, que tratan precisamente de llamar la atención sobre estas variables, y básicamente el mensaje es que se pide considerar otras dimensiones más allá de los niveles de ingreso y de los estándares de vida. Y por otra parte, en Chile y en el mundo estaban ocurriendo distintos hechos, ¿no es cierto?, que llevaron incluso a la revista Time a elegir como el personaje del año al protester, ¿no es cierto? Entonces, en Chile y en el mundo habían crecientes expresiones de molestia con la sociedad. ¿Qué tienen en común estos hechos? Nosotros lo que apostamos es que lo que ocurre es que es necesario, hoy más que nunca, incorporar la subjetividad en el desarrollo, en la tarea del desarrollo. Y desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, una de nuestras propuestas centrales es incorporar una mirada más amplia de lo que es la subjetividad. Y esta mirada más amplia no solo refiere al concepto de felicidad que se está manejando usualmente, al bienestar subjetivo individual, si ustedes quieren, que es cómo las personas evalúan sus propias vidas. Consideramos que la subjetividad es una evaluación que los individuos hacen de sí mismos y de sus vidas, una experiencia que tienen de su vida, pero también una experiencia y una evaluación que hacen de la sociedad en que viven. En qué medida la sociedad en que viven les permite ser quien ellos realmente quieren ser. Y este bienestar subjetivo, que podríamos llamar integral, se compone por lo tanto de 2 juicios, y estos 2 juicios pueden no coincidir. El sentido común nos diría que son coincidentes, pero no lo son. Por ejemplo, en Chile divergen. Una medida de bienestar subjetivo individual, como el porcentaje de personas muy satisfechas y satisfechas con sus vidas, que es la línea azul, muestra que a través de los años, en el último tiempo, ha ido aumentando la satisfacción de las personas y la felicidad de las personas. Pero al mismo tiempo, una medida que nosotros proponemos para el bienestar subjetivo con la sociedad, como puede ser el porcentaje de personas que tienen mucha y bastante confianza en las instituciones, parte de niveles bajos y sigue deteriorándose en el tiempo. Entonces proponemos, este sería mi primer punto, una medida de bienestar subjetivo que incorpora variables sociales, una mirada explícita al juicio que las personas hacen de la sociedad. Y esto significa, ¿no es cierto?, que la discusión, aquí me gustaría poder mostrarlo, ¿no es cierto?, en general, el bienestar objetivo es lo que predomina, una mirada allá abajo, ¿no es cierto?, en el eje de abajo, en los ejes objetivo y sociedad, una medida de bienestar objetivo social como el PIB o como las tasas de desempleo, los niveles de pobreza, la expectativa de vida son lo que realmente en general se mira. Los microdatos han permitido mirar el espacio de arriba a la izquierda, ¿no es cierto?, bienestar objetivo individual, y ahora la discusión sobre felicidad y bienestar subjetivo individual está colocando el eje de ahí, ¿no es cierto?, el eje de arriba a la derecha. Incluso con medidas de insatisfacción individual, como el balance de efectos negativos y otras medidas de ese tipo. Lo que nosotros estamos proponiendo es que también hay que abarcar el espacio abajo, el bienestar subjetivo con la sociedad.
Y nuestro segundo punto es que esto no puede hacerse a través, por ejemplo, de entregarles soma, como nos advertía Orwell, ¿no es cierto?, en la novela 1984. No se puede intervenir en forma directa, hay que intervenir mediante el trabajo en el espacio que, y por eso estamos tratando nosotros de conciliar la perspectiva del desarrollo humano, ¿no es cierto?, con la perspectiva del bienestar subjetivo, a través de incrementar las capacidades, las libertades reales que tienen las personas para perseguir los proyectos de vida que desean. Y estas son individualmente apropiadas, pero son socialmente construidas a través del desarrollo de lo que llamamos en este enfoque la agencia humana, que puede conducirnos a producir bienestar subjetivo o a producir otras cosas que las personas valoran, porque no todas las personas quieren necesariamente como único objetivo en la vida ser felices. ¿Cuáles son estas capacidades? A partir de una revisión de la literatura, ¿no es cierto?, especializada en estos temas, nosotros fuimos a deliberar con distintos grupos sociales en Chile, a proponerles el listado y que ellos nos dijeran de vuelta cuáles son las que ellos consideran valiosos. Y ese ejercicio produjo este listado de capacidades: gozar de una buena salud, tener cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas, que son las tradicionalmente levantadas en las políticas públicas, y otras menos tradicionales, como tener vínculos significativos, tener la libertad de poder tener vínculos significativos, ser respetado en dignidad y derechos, poder conocer y comprender el mundo en que se vive. Bueno, eso es normalmente educación, pero es más allá que educación. Sentirse seguro y libre de amenaza, en fin, ahí ustedes las pueden leer, cuál es el listado de capacidades. Y lo que encontramos es que al ir a medir esto a través de una encuesta, buscamos a través de distintos métodos cuantitativos ver qué tendía a estar asociado, o más que explicarnos, estar asociado con el bienestar subjetivo individual, con distintas medidas de bienestar subjetivo individual y con distintas medidas de bienestar subjetivo con la sociedad. En el nivel individual encontramos las variables más comúnmente afectadas por las políticas, las necesidades básicas, la salud, pero encontramos también variables que en general no son observadas explícitamente, no son consideradas explícitamente por las políticas, como tener un proyecto de vida, tener vínculos significativos y ser respetado en dignidad y derechos. Y la distribución social de las capacidades no materiales, estas tradicionalmente no observadas, también están desigualmente distribuidas en la sociedad chilena. Entonces, si ustedes van al grupo ABC1, que se define estándarmente, ¿no es cierto?, es el 8% más rico de la población, si ustedes les preguntan, si usted hiciera un balance general de su salud, usted diría que su salud en general es muy buena o buena, el 79% opina eso. El grupo E, que es los grupos más populares, el grupo D, el 34% opina que es muy buena o buena. ¿Cuán definido diría usted que tiene su proyecto de vida y sus metas personales para el futuro? En el grupo más rico, 87% piensa que los tiene definidos. No les preguntamos cuál es su proyecto de vida, pero ellos consideran que lo tienen definido. En el grupo E, casi la mitad considera que no tiene un proyecto de vida, que está preocupado del día a día, de resolver sus carencias más básicas. En el lado de los vínculos significativos hay una serie de variables que componen el indicador de vínculos. Una de las preguntas es: frecuentemente me siento solo. El 14% del grupo más rico frecuentemente se siente solo. El 42% del grupo del sector E frecuentemente se siente solo. El 44% del grupo E dice que no tiene amigos, contra solo el 5% del grupo más rico. Sobre el bienestar subjetivo con la sociedad, las dos variables que aparecen más importantes son los niveles de respeto, que incluyen variables relacionadas con cómo perciben a la sociedad respecto a la propia dignidad, o cómo han sido discriminados o faltados de respeto en distintos lugares. Y la variable seguridad humana. Respecto a la variable respeto, encontramos que la pregunta: ¿siento que en esta sociedad se respetan plenamente la dignidad y los derechos de las personas como yo?, es transversalmente respondida en forma afirmativa por los distintos grupos sociales. En el grupo ABC1, el 46% siente que en la sociedad chilena no se respetan la dignidad y derechos de las personas como ellos, y esto sube a el 63% o 59% en el grupo E y D respectivamente. Es decir, hay una percepción transversal de falta de respeto. Lo que sí se distribuye desigualmente es la percepción de la capacidad de tener éxito si las personas son maltratadas y de reclamar. Que efectivamente el grupo ABC1, el 86% cree que va a tener éxito si es maltratado y reclama, y el 43% solamente del grupo E.
Seguridad humana es la otra variable. Seguridad humana está compuesta por una batería de 11 preguntas, de las cuales he seleccionado algunos que muestran las dimensiones del índice. En salud, la confianza en poder pagar los costos no cubiertos por el sistema de salud ante una enfermedad catastrófica o crónica grave. Esta pregunta la hicimos en el 97, la repetimos en el 2011, ha mejorado, pero mantenemos en el polo de la desconfianza. Poca o ninguna confianza, el 82% en el 97, 70% el año 2011. En trabajo, una pregunta como dificultad de encontrar trabajo si es que se pierde o abandona el actual. Muy difícil o difícil, el 70% el año 97, el 60% el año 2011. Ha mejorado, pero casi 2/3 de la población siente que no podría o que le sería difícil encontrar un trabajo si lo echan. Seguridad ciudadana, que es lo normalmente enfatizado cuando pensamos en seguridad, la probabilidad de que uno mismo o alguien del hogar pueda ser víctima de robo o intento de robo en un lugar público, 79% pasa a 80%, no hay cambio. Y previsión, la evaluación de los ingresos que se recibirán en la vejez, el 76% en el año 97 pensaba que solo le iban a permitir cubrir sus necesidades básicas o menos. Eso ha mejorado un poco, 2/3 de la población piensa que solo le va a alcanzar para eso. Es decir, hay una percepción de inseguridad humana subjetiva muy fuerte a nivel de la sociedad chilena. Uno de los usos que se puede dar a esto, que yo quiero ilustrarlo, ¿no es cierto?, es trazar un mapa con, por ejemplo, este es un análisis de clúster, de conglomerados, perdón, en que podemos clasificar a los chilenos en distintos grupos. En general lo que hay en Chile es una percepción, el informe le podríamos haber colocado el título felices pero descontentos, felices pero molestos. En general los indicadores de bienestar subjetivo social están en promedio con nota roja, decimos en Chile, con reprobación, de 1 a 7, menos de 4 en promedio. Y el grupo más numeroso es precisamente el de los satisfechos y descontentos, que es muy fuerte en las clases medias, que tiene un nivel de satisfacción alto con su vida, pero está molesto con su sociedad. Y eso, en general, se ha visto en las calles, ¿no es cierto? Se ha visto con las protestas ciudadanas que están volviendo a reactivarse este año. Es muy fuerte en las ciudades, casi el 40% de la población en las grandes ciudades está en esta categoría, y son personas que tienen un buen juicio de sus vidas, 8.3 en promedio, muy parecido al grupo de arriba que está satisfecho y conforme, y que son los grupos de más alto ingreso, en general, no solamente, pero que está molesto con la sociedad en que vive, molesto con las oportunidades que le entrega la sociedad, que no confía en las instituciones, y esas personas en general sienten que no se les respeta su dignidad y derechos. Bueno, los otros grupos también podría escribirlos, pero me están avisando que entre en el tema ahora. Esa era la descripción inicial del contexto. Sobre bienestar subjetivo y políticas públicas, que en nuestra parte 7, yo quisiera decir, bueno, básicamente nosotros tenemos una propuesta, pero tenemos un resumen un poco del debate internacional y de las políticas que han seguido otros países, ¿no es cierto?, para fundamentar nuestra propuesta. En el debate internacional hay una serie de argumentos, aquí están los argumentos positivos, hay argumentos negativos, varios de los expositores anteriores lo han mencionado, pero hay una serie de preguntas abiertas en el debate. Se ha avanzado sobre todo en medirlo, pero las preguntas siguen abiertas. Y algunas de esas preguntas son: ¿qué peso se debe dar al bienestar subjetivo respecto a otros fines sociales? ¿Qué papel debe jugar la deliberación política en el trabajo sobre el bienestar subjetivo? ¿Sobre qué deben actuar las políticas? Nosotros decimos sobre capacidades, claramente. ¿Con qué instrumentos? ¿Qué variables determinan el bienestar subjetivo y cuáles son más fáciles de afectar a través de las políticas? O sea, si ustedes quieren el lenguaje económico, ¿cuáles políticas son más costo efectivas, más rendidoras en términos de capacidades y bienestar subjetivo? Uno puede distinguir, siendo muy simplista, 4 posturas, y yo creo que se han expresado de algún modo en la conversación de hoy. Una postura que podríamos llamar utilitarista, que es muy fuerte en la economía neoclásica, ¿no es cierto?, que considera que la felicidad es el único fin, y por lo tanto los gobiernos deben actuar sobre las variables que afectan directamente la felicidad y sobre todo la infelicidad de las personas. Una que acaba de ser mencionada, del libertarismo paternalista, en que el gobierno debiera corregir los errores sistemáticos de comportamiento que impiden a los individuos ser felices. Una postura que podríamos llamar deliberativa, que probablemente es mayoritaria acá, ¿no es cierto?, que reconoce que existen múltiples objetivos valiosos, dentro de los cuales uno es el bienestar subjetivo, y en algunas de sus expresiones esta postura da primacía
al proceso de deliberación política. O sea, no se trata de que el gobierno actúe directamente sobre los determinantes de la felicidad. Hay que preguntarle a las personas qué es lo que consideran valioso y a partir de ahí tomar efectivamente las decisiones. Es decir, informes como este que yo estoy presentando son solamente un insumo al proceso de toma de decisiones políticos y no son una carta de negación en sí. Es una invitación al proceso deliberativo. Y una cuarta postura que es reticente, ¿no es cierto?, que rechaza los argumentos positivos y que dice tenemos el PIB ya y que por lo tanto sabemos cómo tenemos que, con las variables macroeconómicas, con las políticas macroeconómicas, sabemos cómo tenemos que afectar el PIB es éticamente legítimo poder estabilizarlo, entonces dedíquense solo a monitorear eso. Esas son muy simplistamente las cuatro posturas. ¿Qué se ha hecho en el mundo sobre el tema de sobre el tema del bienestar subjetivo? Básicamente se ha trabajado sobre el tema del bienestar subjetivo individual, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos el problema de, tenemos re poco que decir sobre políticas públicas en realidad en el informe, pero nos dimos cuenta que el informe mundial de la felicidad también decía poco, son 5 páginas creo el informe mundial de la felicidad, entonces pudimos efectivamente tener una parte de políticas públicas sin avergonzarnos demasiado y citar a este informe que dice que la ciencia de la felicidad se halla todavía en pañales y sus implicancias de políticas son inevitablemente tentativas y fragmentarias por ahora. Es decir, estamos haciendo camino al andar. El informe de desarrollo humano recoge distintas experiencias y básicamente todas ellas, que ya han sido mencionadas varios de los países acá, parten por la medición del bienestar subjetivo, tienen una voluntad política muy alta y al más alto nivel, un liderazgo político muy activo, ¿no es cierto?, que es necesario para vencer las naturales resistencias y la natural tendencia al statu quo, especialmente la Oficina de Estadística. Y en general incorporan el bienestar subjetivo como un objetivo complementario, no como el objetivo. Incluso cuando se habla de la felicidad interna bruta en Bután, en realidad la felicidad interna bruta es un indicador compuesto de 33 indicadores, uno de los cuales es el bienestar subjetivo y los otros son indicadores de capacidades. Y lo que más, y también llama la atención que hay un liderazgo muy fuerte en el ámbito de la salud y en el ámbito de los gobiernos locales. Salud, por ejemplo, el tema de salud mental, el tema del énfasis en prevención es notable. Nuestra propuesta, y este es el tercer punto que yo quería hacer en esta reunión, nosotros proponemos 2 criterios fundamentales para trabajar el bienestar subjetivo en políticas públicas. Primero, incorporar la lógica de las capacidades para el bienestar subjetivo en todas las políticas. En el Reino Unido se habla, por ejemplo, de colocar a la salud mental al mismo nivel que la salud física, y de hacer un mainstreaming de la salud en todas las políticas, porque efectivamente todas las políticas pueden tener un impacto en la salud. También la gran mayoría de las políticas tienen un impacto en el bienestar subjetivo, lo quieran o no, y tienen impacto en las capacidades para el bienestar subjetivo. Entonces la propuesta es que no podemos seguir siendo ciegos a esos impactos. Es mejor tratar de mirarlos, tratar de cuantificarlos, tratar de estimarlos de forma explícita, y eso puede cambiar los criterios de toma de decisiones respecto a las políticas. Es decir, tomar como un criterio para el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas todas las capacidades para el bienestar subjetivo, que sean pertinentes para cada sociedad. Respecto a este criterio también un segundo punto es que deliberemos sobre lo valioso, que no sigamos como tecnocráticamente, si ustedes quieren, decidiendo qué es lo que es valioso para las personas. Preguntémosle a la gente qué es lo que es valioso y a partir de ahí tomar decisiones, deliberación de lo valioso. Tercer punto es tener foco en los proyectos de vida subjetivos de las personas, la multisectorialidad, el trabajo multisectorial, el trabajo local, derivarlo, tratar de aglutinarlo a través de los proyectos de vida y trabajar a través de lo que llamamos nosotros las condiciones de apropiación y los escenarios sociales en los cuales la subjetividad se apropia de las capacidades. No basta con incentivos, no basta con información, como creemos los economistas. Es necesario que las políticas le hagan sentido a las personas en sus proyectos de vida reales y que sientan que las oportunidades que se abren son oportunidades para ellos, efectivamente para ellos, y que después van a poder realizarlas en los escenarios sociales, que van a existir los escenarios sociales para los cuales van a poder utilizar esas capacidades. Y finalmente, respecto a ese primer criterio, que estamos innovando, que estamos todavía en pañales, por lo tanto hay que
evaluar, hay que retroalimentar, hay que aprender. Y es necesario instalar esos dispositivos a nivel social, y eso nuevamente remite a la participación de los involucrados, de los stakeholders, ¿no es cierto?, de las políticas. Y un segundo gran criterio, las políticas deben actuar directamente sobre las capacidades. Y eso es legítimamente hacerlo. Es necesario pensar políticas de respeto. Y cuando pensamos políticas de respeto, los economistas tendemos a pensar en reglas, ¿no es cierto?, en colocar reglas que permitan efectivamente hacer las exigibilidades para evitar conductas discriminatorias, etc. Hay que trabajar también en el plano de la cultura, hay que trabajar el plano de las convivencias, etcétera. Si no, no vamos a poder tener un salto en términos de los problemas de respeto y seguridad humana que tenemos en nuestras sociedades. Y finalmente, esto también tiene un correlato para la política. La subjetividad está de moda, a lo mejor en el mundo ahora, ¿no es cierto?, está demandando, está exigiendo a los sistemas políticos. Y los sistemas políticos tienen que adaptarse a eso sin perder de vista el largo plazo. Y eso es complicado, porque está el riesgo de los populismos, de tratar de satisfacer rápido las cosas. Y construir capacidades requiere tiempos largos. Entonces, al revés, hay que ampliar los tiempos, y eso significa pensar una política distinta, una política que logre integrar la subjetividad, que en el caso de Chile es una demanda por un modo de ser distinto, una demanda por dignidad, por un modo de relacionarse distinto, relacionarse del respeto, y demandan un modo de realizarse distinto, que es a través de la realización de los proyectos de vida. Si la política logra responder a eso, va a lograr mejorar lo que está pasando con la confianza en las instituciones, y si no, bueno, el riesgo lo conocemos todos, ¿no es cierto? Muchas gracias. Y les dejo un chiste para amenizar la hora de la filósofa del siglo XX, ¿no? Bueno, muy gracias. Gracias por la nota final, bueno, por toda la presentación. Perdón. Bueno, vamos a continuar. Ya son 2:25, yo sé que ya veo caras cansadas, pero bueno. A continuación está la presentación sobre la experiencia italiana con el bienestar subjetivo como una herramienta para la política pública, y la va a hacer Saverio Gazzelloni. Él es director de Estadísticas Sociales, Demográficas y Ambientales en el Instituto Nacional de Estadística de Italia, ISTAT. Anteriormente fue director del Sistema Nacional Estadístico y también ha trabajado en las encuestas sociales de multipropósito y en la encuesta de la fuerza de trabajo. Y también ha participado en diferentes grupos con Eurostat, como el coordinador de estadísticas de cultura, y en los últimos 2 años también está involucrado en el proyecto que aquí me dice que es BES, pero no sé qué quiere decir BES, que tiene que ver con la medición del bienestar sostenible y equitativo, ¿no? Sí, creo que es ese. Adelante. Okay. Good morning everybody, and first of all, thanks very much to INEGI. Buenos días a todos, gracias a la INEGI y al Flaxo por la invitación a este seminario tan importante. Trataré de ir rápido porque tengo poco tiempo. Bueno, este es el contexto, ya lo mencionó el compañero Castellano, pero este es el punto de partida del BES italiano. BES significa bienestar equitativo y sostenible. En italiano es lo que acaba de decir. Y bueno, en 2010 se comenzó con esta iniciativa conjunta con Canela, que es una institución importante, la Comisión de Trabajo, es decir, el espacio, la institución en la que nos juntamos
juntamos todos los representantes de políticas, sindicales, de la sociedad civil, gobierno, y este es uno de los espacios de convivencia fundamentales. Para Italia se ha hecho un estudio multidimensional y es equitativo porque hay que prestar atención al asunto del bienestar y sostenible, porque tenemos que asegurar la misma condición para la siguiente generación. Este es el significado de BES. Bueno, creo que la dimensión de equidad, de igualdad es importante porque en algunos dominios, en algunas dimensiones podemos tener algo que mejora, pero ¿por qué mejora? Medimos esto si podemos ver un incremento de distintas distribuciones entre grupos sociales, y entonces tenemos que considerar juntos la distribución con el nivel de bienestar y el indicador de bienestar, y este es una forma más compleja de ver el bienestar, pero nos permite considerar factores de distribución en la construcción del indicador de bienestar. De manera similar, la sustentabilidad es el tercer pilar de nuestros indicadores, entonces de nuestro concepto de bienestar, porque al mismo tiempo habría que medir algo que es importante no solo para la generación que está aquí ahora, sino también para algo que es muy importante preservar y mantener para la siguiente generación. En este periodo que es importante, se ha hecho un grupo de trabajo conjunto entre Eurostat y a nivel europeo en general, que está produciendo un reporte sobre sustentabilidad, y el concepto principal rodea estos tres pilares hoy y ahora. Y necesitamos sustentabilidad, pero sí también necesitamos sustentabilidad aquí y en otros lugares, porque tenemos problemas transnacionales en el aseguramiento tanto aquí como en el futuro. Es el marco general para esto. El factor clave de la experiencia italiana es el siguiente. El proyecto fue un proyecto muy protegido de alguna forma. Llevamos año y medio, casi 2 años trabajando en él. Pero el aspecto más importante de este proyecto es que se construyó en un complejo deliberativo. Este proceso fue organizado con 3 factores: comisión científica, consulta pública y comité de dirección. Y la relación entre estos 3 pilares es el principal aspecto para el proyecto italiano. En el proyecto de conducción teníamos, en el comité científico teníamos alrededor de 80 científicos, académicos de nuestro Instituto Estadístico Nacional, mientras que en Canela, en la Comisión Nacional para Economía y Trabajo, había 33 partes interesadas, había emprendedores, sindicatos, redes de consumidores, ambientales, demás. Mientras tanto, organizamos una encuesta mundial, regional, y un blog. Y bueno, este es el diagrama de flujo del marco de organización que usamos para construir nuestro proyecto italiano para bienestar. Y quisiera solamente enfatizar que, como pueden ver aquí, fue un proceso circular, no un proceso lineal.
antes del comité, después la comisión. No fue así, sino que tomamos en cuenta varios puntos, o más bien todos los puntos, durante un año y medio. Consideramos todo porque hubo una gran discusión en el comité de conducción acerca, pero bueno, al mismo tiempo comenzamos a trabajar con el comité científico para determinar los indicadores, porque el propósito principal era determinar cuáles eran exactamente los dominios principales, las dimensiones, con la finalidad de determinar qué es el bienestar en Italia, y el mandato del comité científico era definir cuáles eran los indicadores que podían medir estas dimensiones. Sin embargo, pero bueno, repito, este era un ejercicio circular. Bueno, uno de los puntos de información que se usó fue la consulta pública. Estamos insertando algunas preguntas para registrar a nivel población cuáles eran los elementos claves del bienestar. Y bueno, las palabras que están en negritas nos muestran cuáles son las dimensiones principales para las personas que tenemos que considerar para construir nuestros indicadores. Después de este periodo, definimos exactamente cuál era el marco general. Ya lo subrayé, es un punto importante para el proyecto, puesto que estas 12 dimensiones son protegidas. No solo son ejercicios científicos, sino que son parte de un debate más grande y más complejo entre quienes hacen las políticas y otros proyectos. Entonces, esta es una dimensión importante, y aquí quisiera recalcar algo que vale la pena resaltar. La primera es que es muy difícil, quizás sea incluso imposible, construir un marco general sobre bienestar que sea igual para varios países. Venimos de nuestra experiencia oficial estadística y sabemos las diferencias entre regiones y demás, y trabajamos para armonizar indicadores, definiciones, demás, y en el mejor caso yo creería que 75-80% de los indicadores son internacionales y son por lo tanto comparables. Sin embargo, el problema es la síntesis de la dimensión, porque la síntesis de la dimensión nace de un proceso compartido con quienes hacen las políticas, y queremos que es algo que cambia país a país. Así que también creemos que hay varios puntos de similitud entre este marco general y los esquemas que involucran el PIB y otras mediciones, y también creemos que hay algo específico para cada país. Por ejemplo, la dimensión y la herencia cultural es algo que se discute de forma muy compleja en el comité de conducción, porque no había un marco general de indicadores para estos dominios específicos, pero creemos que esto tiene una relación muy fuerte con nuestro derecho constitucional, que es la base de la democracia italiana, y después de esto incluimos la herencia cultural y la comisión científica empezó a trabajar para crear nuevos indicadores. No fue sencillo, se los garantizo, pero empezamos con este tema muy interesante. También a partir de esto se habla llegamos a lo que sería el bienestar
relativo, incluimos estos asuntos en el marco general. No es nuestra no es nuestra intención sacar los indicadores de bienestar subjetivo del marco general que incluye sustentabilidad y demás. Para nosotros, el bienestar subjetivo tiene una relación muy importante con todos los demás indicadores, y para esta dimensión definimos 3 indicadores básicos. El primero es la satisfacción para la vida en general y la cantidad de gente que cree que su situación puede mejorar en los siguientes años. Y estamos incluyendo para los demás dominios varios indicadores sobre percepción, por ejemplo, dimensión y equilibrio. Introdujimos 5 o 6 indicadores subjetivos y demás para los demás dominios. Este sería el marco general. Ya hablé de que algunos indicadores son absolutamente nuevos, innovadores. Claro, este es el punto actual del proyecto. Creo que no se alcanza a ver, pero esta es la lista de 134 indicadores, dominio por dominio, y hemos podido obtener estadísticas y cifras de cada indicador, y en esta etapa específica podemos producir para 80% de los indicadores más o menos las tendencias, y este es un factor muy importante. Sin embargo, sabemos que no hemos concluido nuestro proyecto, puesto que este es un paso únicamente del proyecto. Hay grandes retos que tenemos que enfrentar. Tenemos que subrayar el hecho de que la discusión es un punto grande de esto. Sin un comité de dirección en CNEL no habríamos podido producir nada de esto, porque esta dimensión de política es muy importante. Hoy en día estamos observando que hay mayor infraestructura a nivel local, y este indicador marco sirve para estadísticas, para el Instituto Estadístico Nacional. Hemos usado varias de estas estadísticas en nuestros estudios oficiales, y estoy de acuerdo de que una oficina de estadística puede producir indicadores objetivos muy buenos, así como indicadores objetivos. Estamos usando indicadores objetivos desde hace muchos años, y hemos visto que hemos podido proporcionar, crear consistencia entre indicadores, y esto sin duda que es un buen resultado. Sin embargo, debemos hacer mucho trabajo por delante. Hemos alcanzado solo el 50% del trabajo. Debemos trabajar en descomponer componentes por dominio, también indicadores de equidad o igualdad, pero también crear indicadores compuestos por dominio. No hay gran literatura al respecto de este tema, pero debemos tratar de hacer algo al respecto. El último reto es un gran reto debido a que el marco teórico sostenible es muy complejo, y hemos producido no solo indicadores sostenibles, sino también indicadores que nos muestran algo acerca de la relación entre los distintos dominios. Entonces, por lo tanto, es necesario estudiar esto en dominios y en otros temas. Creo que este es el reto a futuro. No sé si entraré a detalle, pero este es el primer reto, y tenemos que crear un estudio metodológico que nos permita obtener los compuestos, y lo otro es
producir algo sobre igualdad y sustentabilidad. Y lo último sobre sustentabilidad, bueno, necesitamos crear algo nuevo. Estamos intentando con distintas aproximaciones y trabajo, pero tenemos problemas al respecto, puesto que no es fácil. Estamos tratando de generalizar una aproximación de riesgo que hemos usado en asuntos de salud y otros, puesto que el uso general del capital es una buena aproximación para el capital natural, para el capital ambiental. No queda claro para humanos, pero es muy difícil y necesitamos más definiciones, más clasificación para esto, y por lo tanto no podemos definir la sustentabilidad a partir únicamente de la aproximación social, sino que tenemos que integrar el tema capital con la equidad, y por lo tanto tenemos que construir una comisión científica para los próximos 2 años. Debemos construir un comité de conducción para los siguientes 2 años, porque creemos que en el aspecto metodológico debemos resolver esto también con la parte de política. No podemos discutir la parte de los indicadores compuestos sin una consulta con la sociedad civil organizada y las partes interesadas. Y tenemos que esperar. En nuestra parte técnica tendríamos que discutir cuál es la mejor forma de esperar indicador por indicador con la comisión científica, y esta sería la principal complejidad del proyecto. Este es el reto principal a discutir en este seminario. Tenemos que usarlo para cuestiones de políticas y estamos usando varias iniciativas. El 11 de marzo presenté el primer reporte al Parlamento, al presidente de la República, y organizamos el trabajo para los mejores indicadores de la comisión parlamentaria, porque en Italia las comisiones parlamentarias tienen un papel especial institucional, puesto que pueden usar la información en nuestros proyectos. Entonces, esto tiene la función de servir a nivel nacional. Bueno, algo interesante para proyectos a nivel ciudad es que en este periodo hay un gran interés proveniente de las municipalidades de funcionar a nivel local. Entonces estamos funcionando para definir un nuevo marco, porque no es posible actualmente producir los mismos indicadores a nivel nacional que los que producimos a nivel regional, y esto estimuló una gran respuesta de los actores regionales y municipales, y esto fue nuevo para Italia. Gracias.